a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Espero que estemos en la plena bendición de Dios, porque tratamos día a día de agradar a Dios en todo lo que decimos y hacemos. En este audio queremos saludar a nuestros oyentes en Uruguay, en los departamentos de Montevideo, Maldonado y Canelones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todas sus vidas y con todas sus familias. Bendecimos a tan hermoso país latino. Que Dios los bendiga. Un abrazo desde la distancia. Y continuamos esta semana con las preguntas. Para el día de hoy tenemos: ¿es cierto que la gracia es más importante que las obras? Para este audio tenemos que tener una buena postura de doctrina. Por eso trataré de ser muy explicativo sobre este importante tema de fe. Para el creyente es importante conocer la doctrina de la salvación, pues por causa de conocer parte de la verdad, de desconocer las Escrituras, algunos se van a extremos muy peligrosos, tanto el que cree que solo es por obras y al otro que cree que todo es por gracia. Específicamente, algunos utilizan el versículo de Santiago, capítulo 2, versículo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo anterior para enseñar de que necesitamos hacer obras para poder ser salvos. Y la otra se va al otro extremo, enseñando que a causa de que somos salvos por gracia ya no hay que hacer ninguna obra ni esforzarnos por buscar la santidad. Tanto las dos posturas tienen mucho de verdad, pero como lo hemos hablado en anteriores capítulos, todo debe tener un equilibrio, debe de ser balanceado. Veamos el balance. Existe una diferencia entre la salvación y la santificación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de cuando uno nace de nuevo, muere a la antigua manera de vivir y comienza un nuevo trayecto de vida. Pero es necesario una santificación diaria. Una vez ya abrazando la salvación, esto es estar de acuerdo con lo que Dios nos pide. Para llevar esta enseñanza, postulemos lo siguiente: la manera de recibir la salvación es solamente por gracia. No hicimos y no hemos hecho nada para merecer o ganar la salvación. Nadie puede hacer acciones buenas para que Dios le perdone. Por eso la Biblia anuncia en Isaías capítulo 64 versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Para ser salvo y tener paz para con Dios, solamente se necesita creer en Jesús y recibir el regalo de la salvación por fe. Por eso tenemos lo que dice en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos dignos de castigo de Dios, porque somos pecadores, pero Jesús llevó sobre él nuestras culpas, nuestros pecados y nuestros castigos, para que todo aquel que se arrepienta y crea en él como su Señor y Salvador pueda ser salvo. Entonces, volvemos al ejemplo del ladrón que estuvo en la cruz al lado de Jesús, quien no alcanzó a hacer obras, pero aún así Dios le perdonó sus pecados por creer en él, e inmediatamente le permitió la entrada en el reino de los cielos. Continuamos. Cuando recibimos la salvación por gracia y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nuestros corazones. ¿No le parece maravilloso ese aspecto? Y tú comienzas entonces a dar frutos, mostrando evidencia visible del cambio de vida. Él es quien nos lleva a la santificación y a practicar obras de santidad y pureza que antes en nuestras propias fuerzas no lo podíamos lograr, pero gracias al precioso Espíritu Santo que obra en nosotros, empezamos a dar frutos. Un cristiano verdadero tiene la necesidad de dejar las cosas pecaminosas y Dios le da la fortaleza para santificarlo, para vivir para Él. Es ahí donde el evangelista anuncia que la fe sin obras es muerta, porque si estamos en Cristo, Él me llevará a hacer buenas obras y dar los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Anteriormente, mi mentalidad sin Cristo me llevaba a pecar y a hacer obras malas, y eso eran mis frutos. Pero mi actual manera de vivir me permite mostrar los frutos no por mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo que vive dentro del creyente. Así, a manera de testimonio, recuerdo cuando me aparté de los caminos de Dios. Llegué a la iglesia inicialmente mucho más joven, pero no me acerqué a Dios de manera adecuada, cuando realmente no tuve un encuentro personal con Cristo. Al asistir a la iglesia,
noté que muchas cosas cambiaron en mí y al rechazar la bondad de Dios, comencé a ser una persona con problemas más grandes que los que vivía antes de conocer de Jesús. Y esto está escrito, que mi posterior estado sería peor que el inicial. Entonces, si tomaba una botella de ron, después me tomaba 2. Si fumaba una cajetilla de cigarrillos, después me fumaba 2. Y así por el estilo en varias áreas. Pero siempre Dios me llamaba. Y aún en mi estado muchas veces de embriaguez, Él me estaba llamando. Sentía que Dios quería algo de mí. Y a veces en el baño, arrodillado, gritaba a Dios, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Qué quieres de mí? Y en ese entonces no entendía que tenía un llamado de Dios y que el Espíritu Santo estaría siempre insistiéndome, y así muchos llegarían hoy al servicio a Dios. Pero bueno, continuemos con la enseñanza. Entonces, hay una gran diferencia entre el hacer las obras para ser salvo y hacer obras porque soy salvo. Nadie puede hacer obra alguna para ganarse el perdón de Dios. Algunos se afanan por justificarse delante de Dios, golpean su cuerpo, se flagelan. Algunos hacen peregrinación llevando ladrillos a montañas altas donde están algunos ídolos, o subiendo descalzos, subiendo de rodillas, o llevando una cruz pesada de madera por largos trayectos en Semana Santa, o golpeando sus cuerpos y hasta haciendo obras de caridad, pero no lo consiguen, pues para ser salvo solo hace falta creer. Pero una vez hemos recibido esa salvación gratuita, el Espíritu Santo nos impulsa a dar obras de santidad para con Dios y nuestro prójimo. Por eso es muy importante destacar los frutos del Espíritu Santo, en los que es lo que Él produce en mí, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en esto abro un paréntesis. Los audios desde el 209 hasta el 218 se encuentra un magistral mensaje por parte de nuestra pastora Blanca de cada uno de estos frutos, para que por favor los revisen en Spotify o en las diferentes plataformas. Bueno, al ser salvos recibimos la capacidad de dar buenas obras, como dice en Efesios capítulo 2 versículo 10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. El que no es cristiano se afana por hacer buenas obras, pero el cristiano verdadero tiene un motivo mejor que lo impulsa y lo capacita para vivir en santidad, que es el Espíritu Santo. Nosotros recibimos la salvación por gracia, que viene siendo la parte inicial, pero luego luchamos día a día contra nuestra carne a través de la santificación que nos motiva el Espíritu Santo, que ya mora en mí. Pero aquel que se aparta de la santificación que inicialmente recibió, puede más adelante perderla. Por eso, esa santificación sí lleva obras, sí requiere un sacrificio, la renuncia a los deseos de este mundo, no por mi fuerza humana, sino por el poder y la capacidad que da Dios dentro del cristiano. Pero cuando alguien se niega a dar obras o los frutos que Dios desea generar en él o en ella, y rechaza ese proceso de santificación, de consagrarse para Dios, esa persona en algún momento será cortado y pudiera perder su salvación. Si no endereza su camino, mientras haya tiempo, mientras no le haya llegado la muerte, mientras la muerte no le encuentre en el camino lejos de Dios, rechazando a Dios, esta persona puede perder el regalo de la salvación. Alguien comentó que la salvación no se pierde por ella misma, de parte de Dios está segura. Pero el hombre o la mujer puede perder cuando no vive en la santificación a la que el Espíritu Santo le impulsa cada día después de ser salvo. En la palabra está escrito que en Juan capítulo 15 versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El que se duerme y no da frutos de santidad, el Señor mismo lo va a cortar, lo quitará y será arrojado en el fuego. Y ya sabemos qué es el fuego en la palabra de Dios. Por eso, en Hebreos capítulo 12 versículo 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En este versículo nos insta a corregir lo que está mal en nosotros, para que esto malo no nos arrastre y nos saque del camino. También existe el caso de que personas no tengan la necesidad de vivir en santidad y persistir en su pecado. Muy posiblemente esta persona nunca nació de nuevo, por lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
El cristiano siente el deseo de pecar, pero si el Espíritu Santo mora en él, éste le impulsa a frenar, pues el deseo de Dios es más grande. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, dice que si continúan confiadamente, firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les sirve haber aceptado. Es importantísimo este versículo en la vida de cada uno de nosotros. En la justificación ningún papel hay que hacer, solo arrepentirnos y aceptar el regalo de la salvación, por gracia. Pero en la santificación tenemos un papel fundamental de mucha responsabilidad y de acción diaria, basado en todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces en el libro de Santiago encontramos lo que dice en el capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto es una realidad, porque si tú verdaderamente tienes depositada tu fe en Jesús como tu Salvador, como tu Señor, se supone que tú has sido regenerado, te volviste estándar, tienes una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es dada por lo que el Espíritu Santo toma tu vida como morada. Al tenerlo en tu vida, cambia tu forma de ver la vida, de sentir, de pensar, de hablar. Y es ahora, de forma natural, tú quieres hacer obras de bien, no para ganar tu salvación, sino porque ya eres salvo. En el campo, muchos agricultores utilizan lo que denominamos el injerto, y esto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas en el que una porción del tejido procedente de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezcan como un solo organismo. Entonces vemos por ahí frutas como naranjas con mandarina y naranjas con limón, etc. Ahora, la naranja que contiene otro sabor, que tiene otra forma, ¿qué trabajo u esfuerzo le tocó hacer para producir ese nuevo sabor? Absolutamente nada, porque su naturaleza es crecer y dar fruto, pero ahora en combinación con otra, haciendo lo que es un injerto. Entonces el cristiano es como si estuviese injertado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en él o en ella, y por ello su naturaleza cambia, y esos frutos que salen de él salen de forma natural, sin esfuerzo, frutos de una nueva naturaleza. Entonces, un cristiano sin frutos es una buena evidencia de que el Espíritu Santo no está en él o en ella. Su naturaleza no ha sido cambiada porque no tiene frutos. En Santiago capítulo 2 versículo 24 dice: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en esto debemos entender que son en dos maneras, justificado ante Dios y justificado ante los hombres. Nosotros somos justificados ante los hombres por nuestras obras. ¿Por qué? Porque ante los hombres no hay ninguna otra manera de saber que yo estoy en la fe, sino en lo que escuchan y lo que ven en mí. Pero ante Dios, nosotros somos justificados por la gracia, como lo enuncia en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó por gracia, pero a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahora no tengo en qué gloriarme porque eso no es de mí, sino que es un don de Dios. A la pregunta respondemos: tanto la gracia como las obras son igualmente importantes, porque el fruto del Espíritu son claramente visibles en alguien que ha recibido la gracia de Dios. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos en otra próxima ocasión.